Bienvenidos a Ínfulas de Emprendedor. En este espacio vamos a hablar de fe, de miedo, de progreso, pero no vamos a hablar desde la cima del éxito, vamos a hablar desde el proceso. Entonces, seremos naturales, seremos los que somos y queremos que también todos nuestros invitados sean los que son, desde el proceso. Así como tú lo decías, Juan, la idea no es hablar desde la cima, es hablar desde el inicio de aquel emprendimiento, de aquel sueño, donde el emprendimiento está muy arriba, en donde la fe se prueba y en donde las ínfulas se caen. Claro, Dani, incluso vamos a hablar de la fe, eso que nos sostiene cuando los resultados no llegan, cuando incluso los mismos resultados nos hacen dudar de nuestro propósito como emprendedores, cuando por más que hagamos, nunca no vemos resultados. Si alguna vez hemos emprendido, todos sabemos que en algún momento pues nos hemos sentido solos, abandonados, como si no tuviéramos otro espacio. Entonces, yo los invito a que hablemos desde nuestra experiencia. Y pues empiezo diciéndoles, no ni mis logros, ni mis éxitos, sino desde todas las veces que el ego me ha ganado, de las veces en que no he tenido yo un éxito y que les puedo asegurar, pueden ser más veces de las que yo quiero admitir. ¿A ustedes les pasa? Uy, claro, Gacha, incluso yo no llegué aquí por tenerlo todo claro. Incluso fueron los mismos fracasos que me permitieron realmente preguntarme quién era sin los resultados. Ahí es donde la fe se pone a prueba. Cuando no tenemos los resultados, incluso llega la incertidumbre. Creo que temas importantes a tocar, además de la incertidumbre, es que todos hemos creado un proyecto o hemos creado una empresa, una marca, a partir de un sueño, ¿sí? Y en este podcast lo que queremos tocar viene siendo la parte cruda, la cruda verdad de lo que pasa cuando romantizamos, cuando queremos ser nuestros propios jefes, cuando no queremos darle cuentas a nadie y ser dueños de nuestro propio tiempo. Y son cosas que muchas veces no tenemos en cuenta al momento de crear una marca, de crear una empresa o emprender. También viene siendo la parte de la fe. Fe aquella que muchas veces vamos a poner a prueba, porque no es solamente fe espiritual de creer en un ente, sino la fe que nos tenemos a nosotros mismos, la fe que le tenemos a nuestro proyecto, la fe que le tenemos a nuestros socios, porque muchas veces no es solamente emprender uno mismo, se da cuenta que cuando uno hace todo, el cansancio llega y los proyectos no surgen, a veces toca delegar. Sí, Daniel. Yo pienso también que cuando hablamos de emprender, de ser emprendedor y de ver las personas que han logrado el éxito, creemos que todos debemos ser muy fuertes. Y no, o sea, todos también podemos ser débiles, podemos vernos como personas que podemos fracasar. Entonces, es como una invitación desde mi experiencia, decirles, no, caramba, la caída no nos va a hacer perder valor. Tenemos que seguir adelante. Y no solamente en el espacio del emprendimiento, también en diferentes espacios de la vida corriente. Eso es lo que yo creo. No sé ustedes qué opinan. Claro, Gacha. Mira que me hace conectar mucho una frase que escuché en algún momento, que es que la fe y el miedo te piden lo mismo. Es creer en algo que no vemos. Y siento que cuando iniciamos un emprendimiento realmente hay más zozobras que certeza de lo que vamos a conseguir. Totalmente. Incluso más cuando hoy en día estamos viviendo una generación donde vender humo se ha vuelto moda. Entonces cuando vamos a emprender y vemos que hay personas con más éxito, aparentemente éxito, donde no hay fracasos, donde solamente hay logros, llegamos en un estado de comparación que incluso el mismo emprendimiento llega a tallarnos nuestra identidad. No sé cómo, desde tu experiencia, Dani, cómo... Siento que lo que me ha pasado digamos, en mi parte personal viene siendo que intentamos encajar en ese éxito que se vende en redes. Ese llamado vende humo, ese influencer, ese empresario exitoso que muchas veces queremos lograr hacer. Pero desde ahí comienza la fe a fallarnos. ¿Por qué? Porque decimos, porque si yo llevo el mismo tiempo o él lleva menos, ha conseguido más. Porque si yo me levanto más temprano, me acuesto más tarde, porque a mí no me va bien y a él sí, cuando yo solamente lo veo trabajando 2, 3 horas en el día, yo puedo trabajar 20 hasta las 24 horas.
Y ahí es donde nos comenzamos a comparar y muchas veces pasa de que no es el proceso, o sea, no es el tiempo para todos, sino que cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su tiempo. Como dice una frase que a mí me gusta, el que le van a dar le guardan. Oh, uy, muy buena, Sí. porque también a veces nos olvidamos que el éxito es personal. Y una de las grandes mentiras que nos decimos los emprendedores es que madrugar nos va a dar más resultados. Cuando a veces no entendemos que hay dos diferencias muy importantes, que una es que es muy diferente permanecer ocupado a ser productivo. Entonces creemos que vamos a tener más éxito madrugando, trasnochando hasta altas horas de la tarde, cuando realmente lo que eso hace es incluso prolongar el resultado. Pero Mauro, lo que pasa es que eso viene arraigado a nuestro ser. ¿Y por qué viene arraigado? Porque nosotros fuimos criados por personas que creyeron eso. Y hoy es cuando vemos que definitivamente no era así. O sea, por trabajar muchas horas, entonces ahí sí lo que dicen muchos coaches, entonces el operario sería rico porque trabajó 8 horas diarias, mientras que hay unas personas emprendedoras que trabajan inteligentemente. Claro. Pero, perdón. No, ahí lo que tú decías, como para darle afinidades, nos han inculcado desde familia, de parte generacional, de que el trabajo duro siempre da éxito, Sí. siempre da resultados. Y en un siglo XXI, en un 2026, las redes nos muestran todo lo contrario. No es trabajo duro, es trabajo constante y trabajo inteligente. Total. No es lo mismo lo que decía Mauro. Yo puedo trabajar muchas horas y yo me puedo levantar más temprano. Incluso está ese mito de las 5 de la mañana. Sí, podemos ser mucho más productivos. Pero eso depende de la proyección que nosotros tengamos y cómo adecuamos nuestra agenda. Que un punto importante para todos los que nos están viendo es, no es lo mismo que yo me levanto a las 5 de la mañana y me quedé levantado a las 5 de la mañana, que desde las 5:15 yo comienzo a tener mi agenda de ejercicio, meditación, lectura, comienzo a hacer los primeros pendientes, contacto a clientes, contacto a proveedores. Es totalmente diferente a que yo me levanto y me quedo desprogramado. Entonces ahí también viene una parte de planeación, que ese es el trabajo inteligente que debemos hacer. Y hoy en día son los que solamente los vendehumos venden de, si tú haces este plan que te voy a mandar, vas a tener éxito, cuando realmente no es así. Cada quien tiene su forma de enseñanza, cada quien tiene su forma de actuar. O que te dicen que vas a ser millonario en una semana. Yo creo que nos hemos topado con este tipo de personajes. Ajá. Que se montan en esa ilusión y a veces no entendemos que sí, el emprendimiento requiere de aprendizaje, pero algo que a mí en una etapa de mi vida me hizo reflexionar mucho es que pues mi negocio iba a crecer tanto como creciera yo como emprendedor. No solamente es trabajar hacia la empresa, sino también hacia el emprendedor. Muchas veces sí. Nos enfocamos en dar hacia afuera, pero nos dejamos de último. Y es cuando precisamente el resultado nunca llega. Pero sí, estoy completamente de acuerdo y estoy de acuerdo contigo también porque es que, lo voy a decir desde mi experiencia, yo sí me he dejado llevar por todos esos vendehumos que hay y que a veces no son vendehumos porque ellos han llegado al éxito por explicar todo lo que dicen que hacen. Y no son vendehumos a veces porque si yo aplico tal cual como me lo están enseñando, puedo llegar ahí. Pero ¿qué pasa cuando yo compro un curso? Lo empiezo a mirar, ¿y cuántos meses que te acuerdas lo que pasó con ese curso? Duramos como 6 meses haciéndolo. Okay. Y bueno, fue muy efectivo porque aprendimos mucho. Pero si lo hubiéramos hecho en 2 meses, en 3 meses, seguro que hubiéramos tenido mejor respuesta, mejor resultado. Y otra cosa, también desde mi propia experiencia, y me gustaría que ustedes también la comentaran, es que la fe no es una frase bonita, que ustedes ya lo estaban comentando hace un momento, sí. Que la frase no es la fe no es una frase bonita, la fe es cuánto creo en mí y cuánto creo en Dios, porque no puedo dejar a Dios, o sea, yo creo en Dios. No sé ustedes qué experiencia tienen con respecto a la fe. Gracias, Gacha, porque casualmente desde mi experiencia, para mí la fe no es el primer paso, la fe es el primer paso que nosotros damos. Es decir, que la fe no nos lleva, el primer paso no nos lleva al lugar que queremos, pero sí nos saca del lugar donde estamos.
muchas veces ese primer paso es el que más nos cuesta y el que más va a requerir de fe. Sí. Pero yo sí quiero agregar algo y es ya con mi edad, con el tiempo que llevo intentando hacer varias cosas, y es que, como te decía, como les decía, pues no tenía atento de Dios. Y entonces yo solo creía que eran mis fuerzas, y soy un putas, y qué berraco. Y pues resulta que también tengo que tener una ayuda externa de Dios. Y pues vale la pena mencionarlo. Sí, Claro. y muy válido. Es que mira que, muchachos, ahí pasa mucho. Yo, digamos, yo a mi corta edad, 25 años. Estamos Igual. sacando nuestra Sí, edad a relucir. aquí realmente Es que vamos a ser sinceros, Dios mío. digamos, yo a mi corta edad me he dado cuenta que no es por tanto lo que uno haga, sino el propósito. Y a veces el propósito va ligado a algo más de yo que quiero, y a partir de ese yo que quiero, que voy a lograr. Y ese yo que quiero no va solamente de lo que yo hago, de los lujos o de las cosas materiales. ¿Sí? Muchas veces la felicidad no está en un carro, en el celular de última gama, en una casa, en un apartamento por allá en Dubái, no está en eso, sino en lo que yo le puedo dar a los demás. O en mi caso es así, lo que yo le puedo brindar a mi familia, lo que yo le puedo brindar a mis seres queridos. ¿Sí? La tranquilidad y la paz que me puede generar tener una estabilidad financiera, que al fin y al cabo normalmente uno emprende es para una estabilidad financiera. Pero viene el tema de la espiritualidad. Cuando nos alineamos con un propósito, que es algo que Mauro lo puede explicar mucho más a fondo, ya que ha estado más iluminado por la parte de Dios. En mi caso viene siendo más como una deidad, como un espíritu, en donde todo lo que yo hago, el universo me lo devuelve por 10. Ok. O como lo que dice 7 veces 7. ¿Sí? Entonces, viene siendo ese propósito que yo quiero lograr, tiene que estar encaminado con lo que yo estoy haciendo. Si yo de una u otra forma estoy retribuyendo a la parte, a una persona que necesite, estoy ayudando, digamos, una persona que la cualmente pueda yo beneficiarle, o lo que yo esté haciendo le pueda ayudar, es cuando realmente un proyecto sale. Porque no es solamente ganar por ganar, sino ganar y retribuir, dar también de lo que uno tiene para los otros. Y eso es un mensaje de Dios. De eso se trata, también como lo dice ahí, el amor. Entonces, siento que toda la parte emprendedora, la parte de crear empresa, debe tener un propósito, y ese propósito va muy lineado con los principios y con la esencia que es cada uno. Y la esencia que cada uno puede ser ya por la parte de Dios, puede ser por la parte budista, puede ser más la Pachamama, igual en lo que uno crea. Ya cada quien pues con su cuento, cada loco con su costal. Total, creo que Cada quien para cada cual. Ajá. ¿Puedo agregar algo? Es que me llamaba muchísimo la atención lo que decías, que no estamos trabajando por el último carro, el modelo más nuevo, la última tecnología, tener una finca, tener apartamento en Dubái, pero qué bueno si lo tuviéramos. Claro. Por Dios, Oh, eso es parte de las bendiciones. Y si nuestro emprendimiento, que no va a salir del ego, sino de la fuerza y del amor, nos permite esos bienes, pues qué berraquera. O sea, qué bueno. Sí, sí, porque mencionas algo bien importante, que también a veces no debemos también normalizar los fracasos. Los fracasos nos forman y nos permiten avanzar, pero también parte del éxito y de un negocio es poder disfrutar lo que Dios nos provee. Algo que me hace reflexionar mucho, que es los seres humanos no solamente estamos hechos para trabajar, también estamos hechos para disfrutar. Dios nos bendice, pero también hay que disfrutar lo que Dios nos da. Porque yo lo asocio así como una analogía bien bonita, que es como un niño cuando le das un valor. Tú como papá se lo das para que lo disfrute. Sí. Pero entonces resulta que ese niño llega a la casa y coge ese valor y lo guarda. Tú como papá, ¿cómo te sientes? Se siente raro. Claro. Raro, yo. Como Sí, todo mi esfuerzo y así lo asocio con Dios. Dios nos da, pero si no lo disfrutamos es como, ¿para qué le sigo dando si no lo va a estar disfrutando? Incluso eso mismo que le está dando le va a producir más estrés. Mira que lo que estás tocando Sí. va mucho con la energía al momento de emprender, o lo del dinero. Sí. Que al fin y al cabo los resultados muchas veces los vemos más representados en la parte monetaria.
¿sí? O sea, vemos que un emprendimiento puede tener mucho más desarrollo o tiene un alcance mucho o mayor a través de cuánto está facturando o qué nivel está dando de retorno de la inversión. Y ahí viene lo que decía Mauro, o sea, podemos tener el balón o podemos tener 1.000 millones de dólares, pero esos 1.000 millones de dólares, si los dejamos guardados como el balón, ahí se queda. Y es lo mismo, o sea, Dios nos da, pero papi, ¿para qué se lo estoy dando si usted lo está guardando? Total, mira que ahí tocas un punto bien importante que es la parte de todo es un equilibrio. Siento que mm, está bien que lo disfrutes, pero también que seas consciente de qué haces con él. Uh-huh. También de que puedas ahorrar, puedas bendecir con lo mismo que recibes, puedas bendecir a otras personas. Porque de eso se trata, de ser emprendedor. Algo que me conectó muchísimo fue que los emprendedores no solamente somos personas que facturamos, también realmente somos multiplicadores de bendiciones, porque somos un canal donde recibimos la bendición de Dios y multiplicamos para los que nos ayudan a servir. Entonces también cuando trabajas y te esfuerzas, también estás bendiciendo. Entonces también es mirar también hacia adentro de disfruta, ahorra y sigue avanzando, porque desde ahí nos pone un punto diferente, más de conciencia, donde no solamente estamos creando empresas, sino estamos creando canales para multiplicar bendiciones. Ay, perdón, Sí, Juan, la fresco, última fresco. No, intervención. no, no, siga. Es que ahí me vino mucho. Es que Dani siempre interrumpe, agacha. Entonces, No, no, no. dale, Y dale. lo más chistoso que me gustaría contarles es que para iniciar este podcast hicimos y vean, ya nadie quiere callarse. Qué bueno, qué interesante cuando viene del corazón, viene no del ego, sino de lo que somos, de lo mucho o poco que somos. Qué bien. Sigue, Dani. Ahora sí. Es que lo que decía Mauro es, a mí siempre me lo han dicho en mi casa y es, una tía me lo dice y es, el que no vive para servir no sirve para vivir. Wow. Y es lo mismo. El canal de un empresario, el canal de un emprendedor es servirle. Al fin y al cabo, lo que yo decía de ser tu propio jefe, de tener tu propio tiempo, viene siendo puro cuento, pura mierda, porque terminamos rindiéndole cuentas no solamente a una persona, a un empleador, sino si tienes 20 marcas que están trabajando contigo, a 20 marcas les tienes que responder. Y no solamente a eso, si tienes 2 personas que te están ayudando, también les tienes que responder. Y lo que yo digo es, si uno tiene que vivir para servir, es porque todo lo que uno hace no solamente es ganancia para mí, es ganancia para esas 2 personas que están apoyando mi proyecto y para esas 20 personas o esas 20 marcas que creyeron en mi proyecto. Entonces yo les estoy sirviendo a ellos, les estamos dando valor. Y ahí es donde viene algo importante que yo hablaba del propósito. Cuando hacemos algo con propósito, cuando iniciamos algo con propósito, es cuando las bendiciones fluyen. Porque es cuando Dios dice, este man sí está de una u otra forma aprendiendo lo que vino a hacer, que es servir. Ok, mira que mencionas algo bien valioso o en mi caso es desde la parte espiritual, siento que Dios, yo lo asocio como un amigo y un padre que te va guiando y te va diciendo, mira, es por este lado, sigue ciertos principios, pero muchas veces es nuestro propio ego como emprendedores el que nos saca de ahí. No sé si usted ha logrado experimentar, es precisamente el nombre de este podcast, es cuando empezamos a subirnos con esas ínfulas, ese ego de yo lo estoy haciendo y el resultado que genero es por mí. Cuando hay parte del resultado que obtenemos los emprendedores que sí es por trabajo duro, pero también es por el milagro. Algo que aprendí de un gran amigo es que tú haces tu parte de trabajo, pero debes dejarle espacio al milagro. Qué bacano, Mauricio, estoy impresionado porque yo estaba en este momento pensando y quería proponerles comentar por qué ese nombre, si ahorita estábamos hablando de Dios, de nuestras experiencias, y entonces, venga, el nombre de ínfulas de emprendedor, ¿será que los 3 hemos tenido ínfulas? Siento que todo emprendedor llega a un momento de tener ínfulas, pero en un inicio sirve mucho para tener esa motivación, ese arranque de querer hacer cosas diferentes. Como que puede ser esa gasolina, lo siento así, pero también puede llegar a ser contraproducente cuando esa misma gasolina te enciende el corazón y te hace tapar los ojos. Exacto. Es un equilibrio.
Hay, digamos, lo de ínfulas, como para aclarar y que todos les queden claro, Eso. viene siendo más hacia la sátira, hacia la parte de la burla del ego, porque al fin y al cabo llegamos en un punto en donde el emprendimiento comienza a ir tan bien, que Dios quiera a todos los que nos están viendo, igualmente a nosotros, que todos los proyectos, porque aquí no vamos a decir que no hemos tenido ningún cascarrillo y que no hemos fracasado en ciertas cosas o hemos pausado unas para hacer otras, viene siendo de que cuando estamos arriba se nos nubla, exactamente lo que dice Mauro, se nos nubla todo y no comenzamos a ver dónde iniciamos, no comenzamos a ver realmente lo que estamos perdiendo. Como lo decíamos en una intro, es hasta qué punto, o como lo dice Thanos, a qué precio estuviste en esa cima. O O sea, que ¿qué dejaste atrás? ¿Qué te dolió? ¿Qué te rompió por dentro? ¿A qué personas hiciste daño? ¿O que no estás dando cuenta del panorama completo que estamos así? Voy para arriba como un caballo enfocado en lo que uno quiere y olvidamos que también somos humanos, también podemos tener una pareja, que también tenemos una familia, que también tenemos amigos y que posiblemente al momento de estar tan enfocados olvidamos, o sea, olvidamos toda la parte humana, olvidamos toda la parte de sentir y muchas veces nublamos ese objetivo, ese propósito por el cual iniciamos una marca, un emprendimiento. total, Dani, mira que mencionas algo bien importante que es cuando entiendes que el éxito no solamente es el dinero, es algo muy importante, pero todas las personas tenemos, creo que en ese momento todos tenemos sinónimos de éxito diferentes. En mi caso me sirvió mucho identificar que mi sinónimo de éxito era más por el lado de mi familia, de que realmente lo que estaba trabajando era para poder generar más tiempo con mi familia. Pero sin embargo, algo que me hizo cuestionar muchísimo en su momento fue la parte de poder entender que cuando yo logré descubrir mi sinónimo de éxito, mis decisiones empezaron a volver fáciles. Alguna vez escuché esa frase que es como cuando tenemos las prioridades claras, las decisiones se vuelven fáciles. Sí. Y eso me hizo conectar y resignificar mi parte de emprendimiento y mis negocios para cada vez orientarlos más a poder tener más tiempo para mi familia. Puede ser que un emprendimiento me sea un poquito más lucrativo, pero si me hace sacrificar tiempo en mi familia, ahí es donde tomo una decisión importante de no ir por ese proyecto. Cuéntame o cuéntanos a todos el punto de inflexión, cuándo fue y por qué estuviste, o sea, el momento en el que descubriste, no puedo seguir así, tengo familia, mi propósito es mi familia. Mira que casualmente tocas un punto bien importante y siento que en mi caso lo experimenté en una etapa de dolor, donde hubo una experiencia que me hizo reflexionar de tocar fondo. Y ahí entendí que los seres humanos actuamos por dos razones. Nos movemos desde el amor o desde el dolor. En mi caso aprendí desde el dolor, por terco, por las mismas ínfulas, el mismo ego. Pero precisamente en ese punto de inflexión fue donde me hizo resignificar mi propósito y lo que estaba haciendo con mis emprendimientos. ¿Sí? Desde esa parte me logró conectar muchísimo para el tema de empezar a tener una resiliencia, empezar a tener mis prioridades claras. De sí, qué chévere, estaba ganando por un lado, pero llegaba un momento de ganar, pero sentirme que estaba fracasado. Y eso es lo más duro porque muchas veces asociamos, vemos la meta y decimos, cuando tenga esta cosa me voy a sentir feliz. Cuando llegue a tener lo otro, no, de ahí no vas a sentir cuando tengo un carro, cuando tengo una cosa. Y cuando llegan esos resultados y sigues la misma sensación de insatisfacción, ahí es cuando te preguntas qué es lo que estás haciendo con tus proyectos. ¿Por qué? Y ahí es donde, en mi caso, esa misma insatisfacción y la misma adicción al trabajo fue la que me hizo pagar precios. Muchas veces lo que no entendemos es que nuestra gente también paga precios. Nuestra gente, me refiero a familia, hermanos. Nuestro círculo. Nuestro círculo total. ¿Sí? No sé ustedes cómo ven esa parte de equilibrio entre emprendimiento, familia, y cómo a veces el emprendedor se cega tanto por el resultado que olvida lo más importante. Y muchas veces llegamos hay una parte de la Biblia donde dice como que los seres humanos corremos detrás del viento. ¿Sí? Corremos detrás de resultados, de cosas, cuando el verdadero significado de por lo que lo estás haciendo es poder, ¿cómo lo podemos resignificar ahí? Como
que realmente la razón por la cual estás emprendiendo es tu familia, pero ese emprendimiento te aleja de tu familia, el mismo propósito. Sí, exacto. claro. Entonces Sí, lo estás ves. alejando del propósito. Lo que mencionabas ahorita. Ujú. En este momento hay dolor. No, siento que en mi caso transicionó una etapa muy bonita que fue que Dios me logró sanar. Entrando un poquito a la parte espiritual, Claro. siento que yo lo digo abiertamente, yo vi una etapa de no creer. Yo busqué todas las formas para no creer en Dios. Pero ahí es donde el amor de Dios fue tan grande que me sostuvo incluso en la oscuridad, me sacó de ahí. Entonces, siento que desde ahí, respondiendo a tu pregunta, siento que Dios me logró sanar. Pero decirlo así suena incluso descabellado. Sí, a tu edad, un gran emprendedor, hablando de Dios, a mí me impacta, me impresiona. Entonces, me alegra mucho por ti, de verdad que sí. O sea, para mí, que soy mucho mayor que ti, que tú, que ti, que todo lo que quieras. Entonces, no importa. Me impresiona y para mí eres un ejemplo. Okay. Eso, y te lo comentaba en alguna oportunidad, Daniel. Sí, pero espera, para que los que no sepan, Juan Carlos ya va a cumplir 60 años. Sí. Por ende, No. Por ende, No importa la edad. por ende es un podcast muy equilibrado en edad. Ah, sí, bueno, eso también ustedes lo pueden ver. O sea, somos personas muy diferentes iniciando. Siguiendo, tenemos diferentes edades, entonces tenemos diferentes perspectivas de la vida y propósitos. No sé, es muy diferente, pero yo creo que eso es lo que va a enriquecer este podcast, porque vamos a poder tener invitados de diferentes categorías. No me refiero a categorías de más o menos, sino del mercado, de emprendimientos, no sé. Nichos, Total, exactamente. esa es la palabra. Exactamente. Y seguramente van a conectar unos conmigo, de pronto los mayores, otros muy jóvenes van a conectar con Daniel, otros maduros con Mauricio. Entonces, pues chévere también haber tocado este punto, porque van a encontrar personas corrientes, pero que son fabulosas. Estamos pensando en personas increíbles para tener en este podcast. Sí, y tocas un punto bien importante, que no solamente se trata de tener emprendedores, sino también seres humanos que que transforman sus vidas, transforman sus familias y que han pasado esas etapas que todos callamos. Okay. Precisamente eso fue lo que nos conectó acá, que son esas etapas que todos ocultamos, que no vemos en redes sociales. Exacto. Que es caer como en la oscuridad, la fe entra a jugar un papel importante, donde hay comparación, donde hay muchas responsabilidades, esas situaciones del día a día del emprendedor que lo hace probar fe. Bueno, incluso acá, no es solamente la aprobación de la fe o aprobación del propósito de uno, sino hasta dónde te llega el agua al cuello y la puedes soportar. O sea, de las deudas, porque el arriendo nunca va a parar, los servicios tampoco, y de una u otra forma la cuota mensual, sea lo que sea que estés pagando, siempre va a llegar. Y el emprendedor nunca tiene claro qué va a recibir en el mes. Cuando uno inicia es todo muy a la deriva. Es todo muy a la deriva y ahí es donde llega la planeación y es, incluso hay algún paréntesis y es, yo les decía a ellos, meses atrás, pues ni hace tampoco, hace como 2-3 meses yo estaba a punto de decir, no, yo ya no quiero ser realizador, yo ya no quiero ser realizador, yo ya no quiero hacer esta vuelta, yo me voy a meter en una agencia, me voy a contratar, o sea, que me contraten en algún lado. Y ahí es ahí donde uno dice, parce, siento que si yo estoy pasando por eso, también hay otras personas que pueden pasar por lo mismo. Y ahí fue donde conectamos, porque aquí donde nos ven, Juan hace un cuento aparte, digamos en la parte de ventas, Mauro es un teso en la parte inmobiliaria, en la parte de alquileres, incluso también, ustedes los pueden buscar en Instagram. ¿Cómo apareces? Aparezco como Mau Invierte. Siento que a mí me conecta mucho con lo que dices, que es mostrar la parte humana, la que a veces no contamos del día a día, que como muchas veces por más que tengas todo claro, hay momentos donde dudas, esos momentos donde dices, bueno, Dios, ¿será que sí estoy por el lado correcto? ¿Será que no? En esos momentos es donde realmente, a mí me llama mucho la atención probamos fe. Bien. Y siento que hay momentos donde probamos
Como, ¿quieres hacer eso? Pues prueba a ver qué tanto soportas. A mí me encuentran como Juan Gacha PNL y quiero hacer la cuña de por qué PNL. Después de la mediana edad de la que hablan en otro podcast, yo descubrí que necesitaba tener más claridad de mi vida y de lo que venía hacia adelante, ¿no? Entonces encontré la PNL como algo fabuloso y me certifiqué y he podido ayudar a algunas personas. No lo hago como un trabajo constante, pero lo he hecho y lo que más me gusta es que me ayudó a mí en mi crecimiento, porque por edad que tenga, pues hay crecimiento aún. O sea, si no hay crecimiento, me muero. Y no, yo no estoy muerto. Entonces, por eso estoy ahí. Esas son mis redes sociales. Y me encanta haberlos conocido a ustedes, que es muy raro tener amigos de tan diferentes edades, pero como nos conocimos en un proceso de liderazgo, que cuando yo conocí el proceso de liderazgo dije, esto es para mandar, esto es para saber dirigir, puta, no, esto es para liderar nuestra vida. Y en ese liderazgo propio de nuestra vida, yo llegué en el momento que era necesario, a mi edad, y ustedes también, y hoy estamos aquí también, pues gracias a eso, ¿no? Pero, pues, yo me siento muy contento de estar haciendo esto hoy. Mira que mencionas casualmente lo del entrenamiento de liderazgo, creo que eso nos va para otro podcast, para otro episodio, contando cómo nos conocimos, sí, porque sí es bien importante, porque desde ahí nos permite conectar, o en mi caso, es poder entender que no podemos ir a liderar a otros si no nos hemos liderado a nosotros. Muy bien, claro. Antes, entonces es bien importante cuando empiezas a conectar eso. Sí, no, y no solamente eso, sino que en mi caso me dio muchas bases. O sea, bases tanto para hablar así en grupo, como a concientizar lo que yo les hablaba, lo que hablaba, digamos, en los diálogos que he dicho es en el propósito. Siento que el PL, de una u otra forma, el programa de liderazgo que hicimos, nos dio esas bases y también nos hizo dar a conocer, lo cual ya llevamos que 2020. 5 años, 6 años. Vamos. Puta, 6 años. Ay, yo era un niño. Es que pueden ver a Gacha y lo van a decir. Sí, no, entonces ha sido un proyecto, o sea, ha sido un proceso, mejor dicho, en el cual de una u otra forma cada uno ha trabajado en sus tiempos, ha trabajado como en sus proyectos, y en este momento fue cuando dijimos, parce, podemos hablar, o sea, podemos hablar de lo que nos ha pasado a través de estos 5 años que ha pasado, podemos hablar de los proyectos que hemos tenido, de los fracasos, y muchas veces no tenemos en casa, porque digamos, en mi caso me pasa yo en mi casa no tengo a nadie con quien hablar de, parce, hoy este mes me fue como un culo, no me dice ni siquiera un mínimo, no tengo cómo decirle a alguien, parce, es que vea que está duro, ¿cómo hago con ese cliente? Porque en toda mi familia siempre ha sido el trabaja duro, te da bien, y el de responde a una empresa para tener un mañana. Wow, mira que mencionas algo que es el poder del entorno. Siento que algo que nos conecta muchísimo es precisamente en eso. Cuando yo inicié esa parte de emprendimiento en mi familia no se hablaba de emprendimiento, porque no existía, porque realmente nunca existió. Pero también cuando empiezas a ser punta de lanza de tu familia, también empiezas a abrir puertas, que esa es la otra parte que lo vamos a dejar para otro episodio, que es cómo con tus pasos que das empiezas a abrir puertas para generaciones. Donde realmente no solamente estás trabajando para ti, sino para tu entorno. Yo creo que eso lo vamos a ampliar en otro sí, porque episodio. ya hemos hablado mucho esta vez. En otro, rompiendo esquemas. Uy, mira que ese formato va a estar muy bueno. Cuando sigamos bajando ínfulas, es importante. Porque, sí, hay... Es que eso que dice, digamos, el nombre, imagínense que aquí dicen ínfulas de emprendedor, ¿listo? Entonces, de lo que dice el nombre del podcast, es precisamente eso, bajar del ego a lo humano y a la parte interna, a la parte espiritual de cada uno, y es de eso hablar no solamente desde la herida, sino desde el desarrollo de cada uno. Mira que conecto muchísimo con eso, incluso también es mostrar esa parte de
no importa si tienes mucho, tienes poco, lo importante es que llegues a un punto de sentirte pleno, en plenitud con lo que tienes, y sobre todo que puedas engranar y entender de que no, el dinero y el trabajo no solamente es el todo. Tenemos otras áreas como la parte de salud. Muchas veces nos abondamos, nos metemos en la parte... 7 áreas son. Tú lo sabes. Depende como la filosofía, pero generalmente son siete Sí, áreas exacto, muy bien. que resumen muy bien, pero muchas veces nos ahondamos en la parte del trabajo, y llegamos a un punto de descuidar nuestra familia, o incluso algo más fuerte, que descuidamos nuestra salud. Y por eso llegamos a tener emprendedores con un éxito muy bueno, pero con una salud muy pésima, y es donde decimos, estamos corriendo detrás del viento. Porque Sí. facturamos, vamos a pagar al médico. No, pues tan Shakiro. Sí. No, pero venga, sí, a veces es demostrarle al mundo que somos muy berracos, y por eso el humo se sube, el ego se sube, y tenemos unas ínfulas muy... Y no le tenemos que mostrar nada a nadie, ni a nosotros mismos. Tenemos que hacer el trabajo con amor. Total. Con amor, ya, pare de contar. Pero perdón. Porque mira que lo que hablas del amor es lo que te va a permitir conectar realmente con el éxito, el resultado que generes, que ese resultado te llene y que sea un resultado sostenible. Es decir, no importa si tienes mucho, tienes poco, pero que sean resultados con propósito, como estuvo mencionando Dani en todo el capítulo. Sí, que es propósito, que siento que es lo que nos ha permitido irnos conectando en esa parte, es de tenlo y sácale el máximo provecho también a lo que tienes, pero tenlo con propósito. Y sobre todo si puedes servir a personas en ese camino, mucho mejor. Sí, muy bien. Y quiero dejar abierta una posibilidad para otro episodio, y es dejar de demostrarle al mundo, y muchas personas es demostrándole a su papá, a su mamá, que por las circunstancias familiares, mire, yo sí soy un berraco, yo soy un putas, y demostrar que yo sí pude. Y Claro. ellos no están esperando eso, simplemente están esperando el amor. Total, mire que mencionas algo muy chévere, y siento que como para que podamos cerrar ese capítulo. Leemos su cierre. Estamos emocionados, es la primera vez. Sí. Siento que para que podamos cerrar, ¿qué aprendizaje le darías a ese gacha de 15 años antes? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, hay muchos mensajes y aprendizajes. En este momento le diría a ese gacha que confíe en él, que crea en él y que lo puede lograr, pero solo confiando y creyendo en él. Wow, muy, muy, muy valioso. Dani. A mí no me vaya a preguntar 15 años, y yo hace 15 años estaba estudiando. Bueno, vámonos un poquito más cerquita. ¿Qué le dirías a ese Dani de 20 años? Soñador, que soñaba con crear algo diferente. Yo le diría que no escuche tanto lo que dicen, porque en mi mundo es mucho más digital, si no es tanto de socializar con personas, que en los últimos 3 años me he dado cuenta que la socialización, el networking es súper importante, pero viene siendo no escuche lo que digan los demás. Okay. O sea, si yo creo en lo que estoy haciendo, lo voy a lograr. Eso sería, o sea, ahí sí me haría como el caballo, mirando hacia el frente. O sea, si tengo claro lo que quiero, miro hacia el frente, porque ahí perdí mucho tiempo escuchando lo que las otras personas querían para mí. Ok, total. Y siento que en mi caso, algo que me hizo en ese nuevo emprendimiento en el sector de bienes raíces, me hizo marcar una diferencia, fue haber tomado la decisión de no retirarme hasta volverme millonario. Estamos construyendo, pero eso me hizo cambiar mi mentalidad de, como dice una analogía de Alejandro Magno, que es de quemar los barcos. Sí, las naves. En mi caso, yo quemé todas las naves en ese momento, y mi propósito, y ese siento que fue el mejor consejo que recibí en ese momento, fue: queme los barcos. Vaya, triúnfelo, y cuando triunfe así cree otros emprendimientos, pero antes no. Entonces siento que ese es como volvería a reforzar ese consejo para ese Mauricio, de queme sus barcos. Si usted cree en ese proyecto, vaya con todo y no se disperse. Porque pues
no se trata de diversificar, y creo que en eso estamos de acuerdo. Hablamos mucho de diversificar, los gurús y demás, pero lo que no nos explica es diversifique según la etapa que esté. Si estás iniciando, lo que puedes hacer es diversificar, porque diversificas también tu energía. Sí, es decir, te desenfocas con un emprendimiento, con otro, entonces llegamos a un momento de iniciadores de emprendimientos, pero no terminamos ninguno. Muy bien. Eso me pasaba muchísimo. Entonces, Nos para hacer- pasa. No, sí, lo entendemos claramente Sí, creo que eso no es por posible. la propia experiencia mía. Y entonces nos vemos en el próximo episodio en Ínfulas de Emprendedor con Gacha, Mauro y Dani.